estamos a pocos días del 25 de octubre, que es la fecha del plebiscito constitucional, que como saben ya se cambió porque estaba programado para abril de este año que pasó, ¿sí? Perdón, de este año corriente, ¿no? Y se tuvo que cambiar por razones, obviamente, del desarrollo y la crisis sanitaria en torno a la pandemia, ¿no? Pero además estamos en medio de un estado de emergencia y de catástrofe nacional, que es un estado que le otorga, desde el punto de vista de la ley, ¿no? Quiero ponerle en contexto, al presidente de la República y a la élite, en este caso al gobierno de la derecha, ¿no? Un conjunto de facultades que ha usado y abusado, que le permiten maniobrar, e incluso, creo que es importante que se conozca, vamos a tener un plebiscito que está administrado por el Servicio Nacional Electoral, que es una entidad autónoma, es un poder autónomo respecto del Ejecutivo, ciertamente, pero bajo un contexto de este estado de emergencia nacional. Es decir, seguimos teniendo toque de queda, es decir, a cierta hora, ¿no? La prohibición de circulación de personas, de autos y de todo tipo de circulación, ¿no? Desde las 10 de la noche, ahora estamos a las 11 de la noche, llevamos meses así, hasta las 5:30 de la madrugada, ¿sí? Eh, y esto va a seguir ocurriendo porque se renovó el estado de catástrofe nacional y de emergencia, aún en este periodo. Ahora, eso significa que el orden público, ¿no? No está en manos de la policía civil, en este caso, bajo el Ministerio del Interior, en el caso de Chile, sino que está bajo la administración y gestión delegada de jefes de plaza, es decir, de regiones, que son militares, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, quienes se preservan el orden público interno en este periodo, desde el punto de vista de este estado de emergencia o de excepción, son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no solo la policía. Y en el caso de Chile, además, si le sumamos, es algo que yo creo que a nadie tampoco de ustedes les puede sonar nuevo, porque lo viven en sus países, el nivel de militarización de las policías, como está ocurriendo con la represión y con las muertes y con los asesinatos en Colombia, que hemos visto recientemente. Pero en el caso de Chile, efectivamente tenemos una policía que se llama de Carabineros de Chile, que fue creada bajo un contexto además de dictadura hace muchos años, que es una policía de clase, ¿no? Es lo esencial, y que está completamente militarizada. Hace 2 días atrás, uno de estos policías efectivos de las Fuerzas Especiales, que es un escuadrón especial antimotines y que tiene lógicas militares, pero también tiene lógicas de disuasión bastante duras. No solo estamos hablando de bombas lacrimógenas, eh, agua, golpes, palos, etcétera, sino que están usando una cantidad más de armamento de contención altamente sofisticada. Ustedes saben que en el caso nuestro es comprado permanentemente, y lo hicieron desde la dictadura Pinochet, y eso no cambió en la llamada transición o postdictadura. Todos los pertrechos y la infraestructura y la tecnología de la policía de carabineros es comprada en Israel, en la disputa constituyente en Chile. Hace 2 días atrás, no me quiero extender, habrán visto y en las redes, en fin, en distintos lados, hay un joven que fue empujado directamente por uno de estos funcionarios de esta policía, las Fuerzas Especiales de Carabineros, en el puente, en Santiago, en el río Mapocho, un costado de la Plaza Dignidad, que sigue en la clínica, ha sido operado ya 2 veces, etcétera, y que, bueno, ha generado nuevamente una gran discusión y movilización e indignación nacional en torno a la salida del director general de la Policía de Carabineros, la disolución de esta estructura de fuerzas especiales de Carabineros, ¿no? Que, paréntesis, hace 50 años atrás, si me permite la digresión, 50 años atrás, el programa con que triunfó Salvador Allende Gossen y la Unidad Popular era un programa que tenía 40 medidas
que eran explicadas además mucho más didácticamente al pueblo, vocereadas, etcétera, etcétera. Uno de esos temas, entre los primeros 10 temas, 50 años atrás, era la disolución de la fuerza móvil, que es la misma de Carabineros, que hoy día se llama Fuerzas Especiales de Carabineros. O sea, este es un tema recurrente en la lucha de las y los trabajadores, los movimientos sociales y populares, respecto de una policía que es garante del orden institucional capitalista, en este caso neoliberal, en su expresión actual, etcétera, y que tiene lógicas que en el caso de la dictadura, de los 17 años de la dictadura formal de Pinochet, que después se prolongaron sin haberse desarmado las instituciones estructurales en lo esencial, militarizó de una manera muy dura la llamada Fuerza de Policías Internas, frente a un plebiscito constitucional que lo abrió el pueblo chileno en las calles a través de una tremenda movilización a partir de lo que se conoce como estallido social, que es un levantamiento social, que es una confluencia multitudinaria en conjunto de luchas largas en la historia del movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento territorial, los movimientos sociales, feministas, etcétera, ¿no? Que estallaron o que se articularon de una manera sustantiva a partir del 18 de octubre. Ya estamos a unos días de que se cumple un año de este estallido social, y eso permitió que se generaran cientos y cientos de cabildos, se llaman cabildos porque tiene que ver con la estructura histórica, ¿no? Que se dio la participación, entre comillas, criolla respecto del colonialismo español en el proceso de independencia chilena. De ahí viene el concepto de cabildo, que son espacios deliberativos de ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y aquí se le volvieron a llamar cabildo, y asambleas en exigencia de una asamblea constituyente para permitir abrirle paso a la posibilidad de un cambio constitucional, que es el inicio, en síntesis, de desarmar la reproducción institucional, económica, cultural del modelo neoliberal que se presentó por tanto tiempo, en el caso de Chile, como un modelito a seguir, incluyendo presentado por los gobiernos de la postdictadura llamados de centro izquierda o supuestamente socialdemócratas, ¿no? En Colombia podríamos hablar probablemente, hay muchos temas en que se sacaban como ejemplo. El mal ejemplo de Chile era presentado por las clases dominantes, por la élite, incluso por sectores supuestamente progresistas en algunos ámbitos y rubros como positivo. Entonces, desarmar un modelo de esta envergadura, que tiene una masa desde el punto de vista del capital y del capital especulativo financiero, en el caso de Chile, la concentración económica en grupos económicos que están externalizados al mismo tiempo desde el punto de vista de la economía chilena, ¿no? Y con un país que ha sido sustantivamente desprovisto de su soberanía en todos los planos, respecto de leyes como la ley de pesca, por citar alguna, la desnacionalización creciente del cobre. El cobre fue nacionalizado en 1971 por el presidente Salvador Allende, y hay una empresa nacional que se llama Codelco, pero que sigue siendo el principal, le decíamos siempre, sueldo o ingreso de Chile en la redistribución, ¿no? Pero que se ha ido desnacionalizando en favor, a partir de un código minero, ¿no? En favor de corporaciones transnacionales mineras, porque somos un país que sigue siendo extractivista, ¿no? Y que sigue haciendo exportación sin un nivel de capacidad adicional tecnológica sustantiva. Abrió una reforma a la Constitución por una sola vez para habilitar este plebiscito constitucional. Pero, ¿y por qué no se llama? Porque aquí hay dos preguntas, termino con esto. Aquí hay dos preguntas que van a ser planteadas, ¿no? Si es apruebo o rechazo el cambio de la Constitución, que va a ser mayoritariamente a favor del apruebo, sin lugar a dudas, ¿no? La discusión es cuántas personas van a votar, que ahí tiene que ver con las condiciones, el desincentivo de que se vote por parte del gobierno, que no es explícito, pero que está haciendo todo tipo de cosas en ese sentido. Y segundo, si se vota por si está en el apruebo, vota por una convención constitucional que va a ser electa
todas las y los convencionales serían todos democráticamente electos, pero bajo el sistema actual de la ley de partidos políticos. Y no me voy a extender en esto porque eso también es una trampa respecto de los movimientos sociales, populares. Es una trampa porque además, si se aprobara la Convención Constitucional, va a ser electa en abril, ¿no? Y va a ser junto con otra elección. O sea, ni siquiera es en sí misma, por la importancia que tiene. Se votaría junto con elección de gobernadores, que por primera vez se elegirían, es decir, los presidentes de las regiones autónomos, ¿sí? Los alcaldes y las alcaldesas, y concejales, o sea, todo al mismo tiempo, junto con las y los convencionales. Y la otra opción sería votar por una convención mixta, que además su nombre es equívoco. Alguna gente podría decir es mixta desde el punto de vista de género. No, la mitad de parlamentarios y la otra mitad sería electa. Usted comprenderá un país donde los únicos que tienen prestigio a esta altura son los bomberos, porque ya no quedan los curas por pedófilos, ya no va quedando nada. Los parlamentarios probablemente están más bajos que el error estadístico en el nivel de adhesión. Y todos, hay siempre, por supuesto, yo que duda cabe, que es una pequeña minoría decente que se podría, pero es una excepción, la verdad. O sea, el discurso también popular de decir que se vayan todos, que había ido creciendo en las calles, tiene que ver con la crisis de representación, y eso tiene que ver también con refundar no solo la sociedad, la constitución, una nueva constitución, sino que también el sistema político que incluye los partidos políticos y su relación con los movimientos sociales y con la sociedad chilena. Entonces, en síntesis, esto es la disputa más de fondo. Quería solo terminar de precisar que la propia ley que habilita, aun cuando aprobemos mayoritariamente también la Convención Constitucional, ¿por qué no es una convención, una asamblea constituyente? Porque es súper explícita la ley. No le otorga facultades constituyentes al pueblo soberano reunido en esa convención constitucional. Solamente le otorga la posibilidad de elaborar, de ser electos para elaborar la constitución, pero no subordina ningún poder a la Convención Constitucional, por eso no es una asamblea constituyente, por eso no es soberana, por eso no es originaria, y al mismo tiempo deja incólume algunas cuestiones que son explícitas. Por ejemplo, los tratados internacionales suscritos por Chile, pero ahí metieron lo que en Chile llamamos gato por liebre, porque a la idea de respetar los tratados internacionales, particularmente los derechos humanos, ¿no? Que deberían ser obligantes al Estado y que no cesarían en ese periodo, ¿no? Metieron de contrabando, ni más ni menos, termino con esto porque con eso explico, los 29 tratados de libre comercio que han suscrito Chile, que son en definitiva el candado, que amarra, que reproduce el modelo neoliberal, la desregulización de la economía, la privatización, el poder sustantivo del capital, particularmente el especulativo, la banca y financiero, por sobre incluso el capital productivo nacional o el atisbo de algo industrial, etcétera. Por lo tanto, la disputa que tenemos, que puede parecer sombría, y yo creo que siempre hay que tener, a pesar del el pesimismo, la razón, como diría Gramsci, hay que tener el optimismo, la voluntad, es una disputa muy compleja si no logramos reactivar la movilización social para poder sobrepasar e incluso poner en jaque el propio itinerario constitucional de la disputa constituyente. Y en eso, esa es parte de la pelea de fondo, y por eso si triunfamos, como creo que va a ocurrir, no vamos a ver sino iniciado una tremenda disputa gigantesca con el capital y con las élites que en Chile se han acostumbrado a enseñorearse, no solo de la dictadura, sino que estos 30 años, y estaban tan tranquilos y que fueron despertadas gracias a que el pueblo se movilizó a partir de octubre hasta hoy. Gracias.